Ok, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Vamos a revisar el tema de comunicación en gestión de crisis, entendiendo este tema como uno de los temas más complicados, los más complejos, tal vez es la habilidad no técnica más difícil de desarrollar. Tiene un profundo bagaje epistémico, muchas teorías que están detrás, mucha investigación que está detrás, y muchas veces creemos que sabemos comunicarnos, sin embargo, la realidad es otra, y lo que muestran las investigaciones es otra. De pronto sabemos hablar, así que nos quedaremos en algo que se llama actos de habla, en la parte locutoria o la parte únicamente de la dicción. Pero la comunicación en general fallamos muchísimo y en ciencias de la salud fallamos aún más. Y las instituciones, digamos que las organizaciones de cualquier índole, la comunicación es uno de los problemas más grandes que tienen. Entonces, es el tema que vamos a tratar en este momento. La crisis es la mejor oportunidad para que los eventos adversos ocurran y la mejor oportunidad para fallar. Estamos en la era de la seguridad del paciente, digamos que todos los desarrollos que se han gestado hacia la educación basada en simulación tienen un fuerte acervo en la seguridad del paciente. Desde el año 2000, cuando Connie Corrigan, en el estudio Errar es humano, publican las posibles soluciones, ya sabemos todo lo que implicó ese trabajo, poner sobre la palestra que ir al médico, y cuando digo ir al médico no me refiero solo al médico como profesión, sino al entorno sanitario que revierte un gran peligro para la salud de las personas. Y desde ese trabajo ya postulaban el uso de la simulación clínica como una posible manera de resolver o por lo menos mitigar el impacto que pueda tener el evento adverso sobre la salud de las personas, para que se disminuyan las posibilidades de cometer errores. Tenemos que del año 2000 al año 2016, el error médico pasó de 100.000 a casi 250.000 personas que se mueren al año por un evento desafortunado que no es consecuencia de la enfermedad, sino del proceso de atención. Eso es lo que le llamamos evento adverso o error médico, que es del equipo, no es únicamente del personal médico. Solo el cáncer y la enfermedad cardiovascular están por encima de estos. Y de los problemas que se dan para que ocurran los eventos adversos, la comunicación es la principal causa. Es decir, donde habrá que trabajar, hay que trabajar en algunas condiciones que le llamamos habilidades no técnicas, pero de las habilidades no técnicas, tal vez en la que más habría que impactar es en la comunicación. Esto es fundamental para cualquier organización. Los desarrollos que se han tenido en ciencias de la salud pues no son propios. Se desarrolló primero en la aviación a partir de los años 70 y 80 con el concepto de Crew Resource Management o manejo de recursos por la tripulación o en la cabina. Y de esto se fue extendiendo hacia las ciencias de la salud, principalmente la anestesiología y con el curso de CRM, que tiene el mismo acrónimo, pero que se le dio el término de crisis en cambio de crew, o sea, en cambio de cabina, se le dio por crisis. Entonces, crisis, resource management o manejo de recursos en las crisis. En el lado europeo se le dio el nombre de habilidades no técnicas por ser condiciones que son propias de disciplinas que necesiten resolver problemas agudos, es decir, que necesiten resolver crisis. Y de estas habilidades hay diferentes taxonomías, como OTAs para los cirujanos, ANTS, STEPS, Team STEPS, y todas ellas incluyen el concepto de comunicación. Ya entonces no lo tomaríamos solamente como un concepto, sino como una categoría independiente. Y esta categoría independiente es la que ocasiona que hayan fallos en los sistemas. Cuando digo fallos en los sistemas, estoy hablando de teoría de sistemas. Es una teoría bastante complicada, bastante compleja.
y que obviamente nos incluye a nosotros en las organizaciones sanitarias. Pero lo mismo se da en las empresas, en la industria, en la milicia, etcétera, donde se requiera de personas que colaboren entre sí para lograr un fin común, es decir, equipos. Y nosotros en Ciencias de la Salud lo que buscamos es equipos, pero equipos de alto rendimiento. Esos equipos de alto rendimiento requieren de educación, requieren de monitoría de los pacientes, necesitan que se reconozca la crisis, que se active esa respuesta y que la respuesta llegue de manera oportuna. ¿Y que llegue quién? Que llegue un equipo. Pero como les digo, no debe ser solo un equipo convencional como la definición que acabo de dar, sino un equipo de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento incluye entonces personas que trabajen en conjunto, ¿sí? Pero deben estudiar juntas, deben practicar juntas y deben participar juntas en la auditoría de su propio desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Que las organizaciones, y digamos el concepto que se le da es organizaciones inteligentes, organizaciones que aprenden, son organizaciones que se encargan de la formación de sus miembros, ¿sí? De los miembros del equipo. Eso sería un equipo de alto rendimiento y eso sería lo deseable. El problema es que eso no solo parte desde la organización, sino desde los individuos que tienen que mantener un desarrollo. Entonces, claro, la organización tiene que aportar, pero los individuos tienen que aportar muchísimo para lograr fortalecer ese equipo, si no el equipo es muy débil. Y una de las dificultades más importantes es la comunicación. Dentro de las habilidades no técnicas, entonces, o condiciones para manejar recursos en crisis, serían las condiciones sociales, cognitivas y personales, como planear por anticipado, la pedida de ayuda, la comunicación, el liderazgo, los roles, trabajar en equipo, ayudar a los demás, formular soluciones, ser conscientes de la situación, que es otra de las más complejas de las habilidades no técnicas, tratar de evitar errores con sesgos cognitivos o errores de fijación, como el anclamiento, la visión en túnel, la sordera de inatención, etcétera. Tomar decisiones bajo presión sobre lo que se formuló, hacer chequeos cruzados permanentemente, manejar el estrés y manejar el cansancio. De todas esas habilidades, para trabajar en urgencias y en la unidad de cuidados intensivos, hay algunas categorías que son tal vez las más importantes. Este trabajo que está en la pantalla es la última guía de manejo de intubación en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí ya nos hacen énfasis en que se requiere una vigilancia y un trabajo supremamente fuerte en el factor humano, porque es el factor humano lo que desarrolla la debilidad en las organizaciones. Y dentro de esto habría que eh, tratar de conseguir algo que se llama modelos mentales compartidos. Digamos que la psicología cognitiva ha trabajado mucho sobre los modelos mentales, pero las organizaciones inteligentes, el modelo mental debe ser compartido. El modelo mental es una estructura cognitiva que se encarga de hacer ver, es una representación interna para tratar de ver la realidad externa, o por lo menos alguna parte de ella. Los equipos de alto rendimiento y las organizaciones inteligentes entonces comparten modelos mentales. Cuando no se logra la convergencia de los modelos mentales, entonces es un problema porque las organizaciones están atomizadas y entonces no se logra que se vaya hacia un fin común. Verbigracia, no se podría construir un equipo de alto rendimiento. Entonces la comunicación es una de las categorías más importantes, la más difícil de todas, de desarrollar, porque hay muchas barreras para la comunicación, lo que incluye los niveles culturales diferentes, los idiomas diferentes, los niveles de formación diferentes. Todo lo que está inmerso en la cultura de los individuos son barreras que dificultan la comunicación. Y obviamente en el manejo de emergencias, la misma emergencia, la misma crisis genera bastante ruido, eh, y eso impide de gran manera la comunicación entre los miembros del equipo.
Entonces, diríamos que hay 6 condiciones principales dentro de todas las habilidades no técnicas, o que las podríamos agrupar: identificar el peligro y pedir ayuda tempranamente, identificar al líder, asignar funciones al equipo, y eso debe hacerse de manera anticipada, utilizar el asa cerrada de comunicación, una comunicación efectiva dentro del asa cerrada, diríamos que es algo mucho más de más complemento, utilizar adecuadamente los recursos y reevaluar la situación de manera continua. Ok, de estas condiciones, la que tenemos en verde, que es la comunicación eficiente, efectiva en asa cerrada, es la que vamos a tratar entonces a partir de este momento. Vamos a ver un video. Espero que la velocidad de sus servidores de internet pues permita la carga de este video, que habla sobre la comunicación en un momento de crisis. ¿Qué? ¡Que tiene un arma! ¡Tenemos que salir deprisa! ¡Pasa la voz! Dijo tierna rama, tenemos que destruir la presa. ¡Panza atroz! ¡Skipper! ¡Alex quiere destruir la presa! Está bien, es su funeral. ¿Qué? ¡Miren a babor! ¡A la orden, capitán! ¡Vuelvan! ¡Es mi cena! Kowalski, a toda máquina. ¡Música! Adoro esta canción. Nunca pasa de moda. Es bastante pegajosa. ¡Vuelta atrás! ¡Cuele bajo! ¡Sujétense bien! ¡Vamos a destruir presa! ¡Sujétate bien y activado! ¡Díganles que no, que se eleven! ¡Los matarán! ¡Es la única salida! ¡Pasen la voz! Dice que no se eleven, que los maten. No hay alternativa. ¡Panza atroz! ¿Estás seguro? ¡Hombres! No hay sacrificio más grande que el que hace otra persona. Ok, espero que lo hayan podido ver. Tenemos ahí un tipo de comunicación, hay error en la comunicación, en la transmisión del mensaje, en un momento crítico, mucha presión. Y obviamente el resultado que podría esperarse no va a ser el mejor. Hay condiciones que tenemos que manejar los que trabajamos en las unidades de cuidados intensivos y los que tenemos que trabajar en urgencias, que hacen que se produzca mayor posibilidad de errar. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, a médicos, enfermeras, terapias de apoyo, y más aparte los pacientes críticamente enfermos. Esta es una fórmula que lleva al caos. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que intervenir eficientemente para tratar de mitigar los posibles errores que se puedan derivar de los riesgos. Pero entender la comunicación es algo que es un poco más complejo. Digamos que la comunicación no solo es hablar, esa es una parte, pero habría que entender cosas profundas desde la filosofía del lenguaje y la utilización de la lingüística. Y entonces aquí tenemos los actos de habla. John Searle, sobre los trabajos de Austin, plantea entonces los actos de habla de 3 maneras y luego irá subdividiendo esta taxonomía. Entonces, los actos locutorios, ilocutorios, hiperlocutivos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Entonces, los locutorios será la enunciación. En el caso que yo estoy aquí, cómo muevo mi boca, cómo muevo mis cuerdas vocales, cómo utilizo el sonido para que se produzca algunos fonemas que serán propios en cada una de las lenguas. Pero eso es una sola parte, porque eso que yo estoy diciendo lo digo con alguna intención. Busco algo con lo que estoy diciendo, es decir, todo discurso tiene una intención. Y entonces eso es los actos de habla ilocutorios. ¿Cuál es la intención que tiene lo que yo estoy diciendo en un momento dado? Y lo que yo estoy diciendo muy seguramente va a generar algún efecto sobre el que está escuchando. Eso es los actos de habla perlocutivos. Entonces, los actos de habla serán locutorios, ilocutorios y perlocutivos.
Los locutorios, entonces dijimos, es la emisión de los sonidos. Nosotros tenemos problemas cuando trabajamos en urgencias o en la unidad de cuidado intensivo, cuando estamos en medio de una atención de múltiples víctimas, porque hay mucho ruido. Tenemos las sirenas de las ambulancias o tenemos los pitos de las alarmas de los monitores, de los ventiladores, otras personas que están hablando, de pronto se está corriendo, se caen cosas, tenemos tapabocas. Y entonces esa emisión de sonidos puede no ser percibida por los demás. Pero entonces diríamos que los locutorios simplemente es el acto de hablar físicamente. Los actos ilocutorios, entonces esto ya es un poco más complejo. Los actos ilocutorios, como dijimos, tienen que ver con la intención. Y cuando hablamos de intención, entonces lo podemos catalogar como asertivos, directivos, compromisorios, expresivos y declarativos. Es decir, cuando yo estoy diciendo algo, lo estoy diciendo con alguna finalidad. Por ejemplo, en este momento yo estaría con la finalidad de hablar de lo que es científicamente acertado en cuanto a la comunicación en momentos de crisis. ¿Y qué pretendería yo? Pues lo estoy diciendo de manera asertiva, pero también estaré buscando que las personas traten de incorporar estos saberes declarativos a la práctica. Y entonces aquí vamos a suponer una situación de crisis, vamos a suponer un paciente que está con falla respiratoria y que probablemente lo tendremos que intubar para que entendamos cuál es cada una de estas partes. Entonces en lo asertivo es cuando yo digo lo que está sucediendo en el momento. De hecho, hay de esto de la parte asertiva, hay artículos que solo hablan de eso, investigaciones que se dedican solo a la parte asertiva. Me imagino habrán escuchado ustedes alguna vez el concepto de comunicación asertiva. Pues muy bien, tiene que ver con lo que es real en ese momento dado. Entonces, en nuestro ejemplo, el paciente está en falla respiratoria, que era la condición que estábamos hablando. El directivo es cuando yo pretendo que alguien haga algo de alguna manera. En este caso puede ser que le diga jefe a la enfermera, administre 100 microgramos de fentanilo endovenoso. Entonces, la intención que yo tengo en este momento es que alguien ejecute una acción. Pueden ser compromisorios, la enfermera me contesta enseguida 100 microgramos de fentanilo endovenosos. Entonces, lo que me está diciendo, lo que me está queriendo decir es que lo va a hacer, en este momento y me está repitiendo la dosis que yo le acabo de indicar. Los expresivos hablan de las emociones. Yo no puedo desligar, y eso pienso que ya es claro desde las teorías de la educación, que la cognición es fundamental para la comunicación y para la cognición y emoción. Tratamos de ocultar algo ahí. Ya, que se me confundió aquí uno de los comandos. Los expresivos, entonces, la enfermera me dice que no hay vena, no hay una vena para canalizar y tiene miedo en ese momento de seguir puncionando al paciente. Con esa expresión que ella me da, pues va a generar que yo movilice algunos recursos. Y en lo declarativo, entonces yo puedo decir, entramos en cabina estéril. O como en un juzgado alguien podría decir, la sesión está abierta, o en una reunión está abierta. Eso es declarativo. Entonces, la intención es el acto ilocutorio. Esos actos ilocutorios pueden ser directos y la recomendación es esa. Debe ser absolutamente directa la información que yo esté dando o lo que yo quiera decir debe ser directo, porque puede darse de manera indirecta y es algo de lo que plantea David Gaba y Marcus Rall en cuanto a que muchas veces pensamos algo pero no lo decimos, entonces pensarlo no es igual a decirlo. Y los actos de habla y locutorios indirectos entonces son peligrosos.
son muy peligrosos en una situación de crisis. Si nosotros tenemos algo en la cabeza, lo tenemos que verbalizar. Si no lo verbalizamos, puede ser que no se ejecute finalmente lo que nosotros queríamos hacer. Y lo perlocutivo, o el acto de habla perlocutivo, tiene que ver entonces con el efecto que yo estoy buscando o que se generó, porque no siempre lo que decimos genera el efecto que queremos decir. Uno de los ejemplos que hay de esto es, por ejemplo, en las redes sociales. Cuando escribimos algo, parece que tiene algún acento, pero no tiene un acento. Entonces, el efecto que pueda dar una orden mía sobre alguno de mis colaboradores, que también tienen emociones, obviamente son seres humanos, puede generar en que se haga o no se haga, no se ejecute alguna acción. Hablábamos ahorita entonces, dentro del acto ilocutorio, lo declarativo, y entonces algo que hay que declarar porque la idea es resolver las situaciones de crisis. Sabemos ya que la comunicación, para recapitular para los que acaban de entrar, que la comunicación es la habilidad no técnica que más eventos adversos genera y es la más difícil de desarrollar. Entonces, algo que se recomienda es entrar en cabina estéril. Muy seguramente cuando ustedes se han subido a un avión, lo primero que escuchan cuando cierran la puerta es entrando en cabina estéril, chequeo cruzado. Lo que se están refiriendo en ese momento y se da en varios momentos durante el vuelo, es la no utilización de recursos de ninguna índole ni de comunicación, de información en momentos específicos del vuelo. Entonces, por ejemplo, para nosotros, no realizar tareas no vitales dentro de la crisis, no verbalizar información no relacionada con la tarea. Se han hecho trabajos grabando en los quirófanos y se escucha, de hecho eso ha llevado a demandas, se escucha cómo hablan de una fiesta, cómo hablan de un programa de televisión, de una serie, etcétera, etcétera, mientras están ejecutando tareas. Entonces, la información que no sea relevante al momento de la crisis no debe verbalizarse. Se debe evitar utilizar un ruido que vaya a alterar a las personas, que robe su atención. Evitar hacer o ejecutar mejor acciones que roben la atención. Recuerden que existe la ceguera de inatención también, así como la sordera de inatención. No utilizar móviles, excepto aplicaciones como ayudas cognitivas. En esto, por ejemplo, para reanimar, la Sociedad Norteamericana del Corazón tiene algunos aplicativos como el Full Code Pro, que es una ayuda cognitiva que le va a ayudar a usted a desarrollar o a llevar una reanimación cardiocerebropulmonar de una manera más eficiente. Digamos que hay trabajos en esto. De resto, no se deben utilizar móviles en el momento de una crisis. Entonces, estos 5 puntos hacen parte de la cabina estéril. Y cuando yo estoy en medio de una crisis y si hay mucho ruido, debo arrancar con cabina estéril. Es decir, haciendo el llamado. Hay algunas maneras, entonces, que en terapia intensiva y en medicina de emergencias nos pueden ayudar a resolver de una mejor manera las crisis. Este artículo, bastante recomendable, arranca con esta leyenda y dice: si un avión moderno es demasiado para ser volado por un solo hombre. Lo mismo pasa con las emergencias, lo mismo pasa en la unidad de cuidado intensivo, en el quirófano, en urgencias. Cuando hay una crisis, una sola persona no puede ejecutar todas las acciones, se necesita trabajo en equipo. Entonces, las recomendaciones para este paso de información estaría la previsualización, no mitigar el lenguaje, es decir, verbalizar y verbalizar lo que quiero decir. Pensado no es igual a dicho. Utilizar el asa cerrada. Ellos recomiendan utilizar SBAR, que es un acrónimo desarrollado en Norteamérica. En el Reino Unido y en Australia se utiliza más el ISBAR. Y bueno, pues, tal vez con la ejecución de algo más como la identificación tal vez tenga mayor utilidad. Hacer marcha atrás. Marcha atrás quiere decir deténganse un momentico, vamos a hacer ciertas cosas, o hacer repetición de lo que estamos diciendo.
Arranquemos con la previsualización. Un problema que tenemos grande en la comunicación y sobre todo lo tenemos los latinos es que creemos que la otra persona sabe de lo que le vamos a hablar. Como por decir algo, ¿y qué pasó con aquello? ¿O qué pasó con eso? ¿Qué le dijeron al fin? ¿Qué le dijeron de qué? ¿O qué pasó? ¿De qué me está hablando? Entonces la previsualización es fundamental para iniciar una conversación y una conversación asertiva. Es decir, vamos a hablar de la crisis, vamos a utilizar cierto medicamento, vamos a intubar como en el caso que tuvimos, vamos a intubar y entonces vamos a hacer secuencia de inducción rápida, vamos a utilizar lo que venga enseguida, pero previsualizar de qué es lo que queremos nosotros hablar. Veo que hay personas en el auditorio que hacen simulación, entonces también es importante cuando nosotros hacemos el briefing, pero esto se hace también en anestesia, se hace en cirugía, y es hacer algo, hacer una charla corta antes de iniciar, pero esa charla debe ser una previsualización de lo que yo quiero hablar, no arrancar de una vez con el mensaje, sino previsualizar de lo que se va a hablar para que la otra persona se prepare cognitivamente para recibir el mensaje. Clásicamente nosotros tenemos que la comunicación se requiere un emisor, se requiere un receptor, se requiere un mensaje y de un canal de comunicación por el cual debe ir ese mensaje, que en el caso nuestro será la parte oral. Pero esa comunicación de esta manera ha demostrado ser peligrosa en ciencias de la salud. Entonces hay que buscar cambiarla. Hay algunos patrones que hay para comunicarnos. Espero hayan podido ver el video. Entonces en el video se veía un patrón de cadena donde tenemos aquí al emisor, que en este caso será el que quiere que se ejecute una acción, y cómo se va haciendo de manera vertical con las demás personas del equipo, pero no hay una retroalimentación directa. Es decir, el E en este ejemplo no tendría nada que ver con el A, entonces por el camino se puede perder información. En el segundo ejemplo tenemos el modelo en Y, donde un líder puede tener varios subgrupos. En general lo que hizo Levitt en los estudios fue de 3 personas, es decir, se organizaban grupos dentro del equipo. Recordemos que es diferente la definición de grupo y de equipo, y diferente de equipo de alto rendimiento. Entonces, en esta en Y puede ser de utilidad en ciertas ocasiones, sin embargo, tenemos el mismo problema lineal que teníamos en la cadena. El tercer ejemplo que tenemos acá es en rueda, o en estrella, también es otro nombre que se le da, donde tenemos el líder que tiene comunicación directa con cada uno de los miembros del equipo. ¿Cuál es el problema? Digamos que la más ventajosa de todas es esta, la rueda. Pero tiene el problema de que si alguno de los miembros del equipo se pierde, se despista y no logra conectarse de nuevo, se puede alterar a todo el equipo. El cuarto ejemplo que tenemos es en red o abierto. Aquí todos los miembros del equipo tienen comunicación con todos y esto para nosotros en medicina de emergencias o en cuidados intensivos es un peligro. Esta no se debe utilizar, es muy poco recomendada porque se genera demasiado intercambio de información en un tiempo corto y puede llevar a que las personas se pierdan. Otra es el círculo, la quinta categoría o patrón que toma Levitt, y es el modelo en círculo. Este modelo en círculo tiene algún tipo de relación entre algunos de los miembros, pero como ven ustedes, no se cierra con todos. Es decir, el líder no tiene relación con todos. Esos son los patrones que se han encontrado en las comunicaciones de los seres humanos que tratan de integrar equipos. Entonces, ¿cuál es el recomendado para nosotros? Hay que tratar de utilizar el que está en rueda o en estrella. Este es un trabajo que describe los patrones de comunicación durante la reanimación en unidades de cuidado intensivo. Esta es una unidad de cuidado intensivo pediátrico, en un trabajo canadiense muy interesante. Y este trabajo muestra entonces que tenemos un líder y ese líder tiene comunicación con el resto del equipo.
y puede tener, lo que encontraron ellos es una comunicación directa, demostrando fuerza. En general el líder demuestra su autoridad, da órdenes, pero no necesariamente recibe el mismo feedback, ¿sí? Es decir, ahí como ven ustedes, y lo planteamos de dos colores diferentes, no sea una cadena cerrada. Y lo que encontraron en este trabajo que llama muchísimo la atención y cuando lo vemos en la práctica es real, y es que entre el grupo, entre el equipo o los subgrupos que conforman el equipo, se genera otro bucle. Y ese bucle solo crea información y comparte información entre ellos. Es decir, si lo que, para ir concretando, si lo que queremos en situaciones de emergencias es modelos mentales compartidos para hacer equipos eficientes, equipos de alto desempeño o de alto rendimiento, necesitamos comunicación en doble bucle o en asa cerrada, no con bucles paralelos. Entonces, esto que vemos aquí ocurre con mucha frecuencia cuando atendemos crisis, y eso es algo que hay que evitar. Toda la información tiene que ser compartida por el equipo, no solo por una persona, ni por dos personas, sin pasar por el líder. Y uno dice, bueno, si esto ocurre, ¿de qué manera ocurre? Pues la comunicación directa del líder hacia el equipo fue del 56%, y la comunicación en bucle del 44%, es decir, mitad y mitad. Es decir, la mitad de la información se perdió durante la atención de las emergencias y fue de varias grabaciones. Y en la vida real, pues en la cotidianidad en lo que nosotros trabajamos pasa algo similar y es algo que hay que entrenarlo, que hay que trabajarlo. La simulación clínica parece ser la mejor manera de tratar de desarrollarlo y que también nos sirve para investigarlo. Entonces, necesitamos cerrar el asa, necesitamos comunicación en asa cerrada. Entonces se requiere, claro, el emisor, el receptor, el mensaje y el canal de comunicación, pero se requiere que ahora el receptor se convierta en emisor, el que era el emisor en receptor y se dé el mensaje. Pero y aquí se difiere de algo, digamos que en alguno de los trabajos, incluso el que les mostré ahorita, hablaban de la comunicación en espejo. La comunicación en espejo ha demostrado ser peligrosa. ¿En qué sentido? Es buena, pero tiene un riesgo. Y el riesgo está en que si el receptor comparte al que ahora es el receptor el mensaje sin haberlo verificado, pudo haber algún sesgo, pudo haber algún error en la emisión del mensaje y entonces se ejecuta una acción insegura. Entonces, aquí hay que hacer pausa. Hacemos, en este caso la enfermera en nuestro ejemplo, hace pausa, confirma la orden, o da paso atrás o repite, confirma la orden y una vez que es confirmado, ahora sí devuelve completo el mensaje, como en el caso de los 100 microgramos de fentanilo que tuvimos en el ejemplo anterior. Hay que tratar de tener comunicación no verbal con las personas del equipo. Lo ideal sería el contacto visual, lo ideal es saberme el nombre de las personas que integran el equipo y llamar por el nombre. Si hay 4 médicos en el equipo, yo no puedo decir, doctor, haga tal cosa, porque todos son doctores, ¿sí? Lo mismo a las enfermeras, enfermera, ponga el medicamento. No puedo hacer eso. Lo ideal es hacerlo con un nombre y para eso los roles deben estar repartidos desde antes. Es decir, las habilidades no técnicas, todas tienen que ver con todas. Y la comunicación es el pegamento de todas las habilidades. Por eso es la importancia. Hay un problema cuando nos comunicamos y es que yo puedo pensar que voy a decir algo, pero finalmente no lo digo por la carga de trabajo, por la presión, por el estrés, etc. O puede ser que yo comience a dar órdenes de manera indiscriminada, pero no le estoy dando un receptor a las órdenes que yo estoy dando. A esto se le conoce como comunicación al aire u órdenes al aire. Y hay que recordar que cuando damos muchas órdenes o cuando damos órdenes sin un destinatario, puede que no se cumplan porque nadie se hace responsable de esto y más los equipos novicios o los equipos que no tienen mucha formación o los equipos que hasta ahora se integran. Y hay que recordar que cuando damos muchas órdenes, la memoria de trabajo tiene 5 más o menos 2 slots
Es decir, hay personas que recuerdan un poco más, personas que recuerdan un poco menos, pero si yo a alguien lo sobrecargo con información, probablemente solo ejecute las terminales. No ejecutará lo primero, ejecutará lo último, pero lo del medio no se acuerda, ¿sí? Entonces, por eso las órdenes se deben dar con nombres, es decir, deben ser nominales y deben ser de a pocos, no todas al mismo tiempo y siempre con destinatario. Es decir, hay que evitar las órdenes al aire, deben tratar de ser asertivas. Este es el trabajo de Leonard, ellos ejecutan un trabajo para mejorar la comunicación y desarrollan una taxonomía de amplia difusión en el mundo. Es decir, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo han sido asumidos, pero no se han enseñado de manera formal. Recuerden que las habilidades no se enseñan, se desarrollan, pero los conceptos sí se enseñan. Y los conceptos que lleven a una comunicación efectiva no nos los enseñan a nosotros en las universidades. Entonces desarrollan esta taxonomía que es el SBAR. El SBAR quiere decir Situation, Background, Assessment y Recommendation. Entonces, como ustedes las ven, están en inglés. Eso es un problema para los que no tienen un nivel alto de inglés en situaciones de crisis. Pero digamos que los trabajos que se han hecho con esto en idioma inglés han sido bastante buenos, reproducibles. Como les mencioné al comienzo, los australianos y los británicos utilizan ISBAR, que quiere decir que antes de la S ponen una I, que quiere decir Identification. Entonces, este SBAR lo que busca es esto, llamar la atención de alguien, expresar lo que está sucediendo, el estado del problema, proponer alguna acción que vaya a resolver la situación, no solo plantear el problema, y luego ejecutar estas acciones, ¿sí? Tomar las decisiones. El SBAR, como les digo, es en inglés y para nosotros representa un problema. Entonces nosotros desarrollamos este acrónimo IPS, donde la primera letra de identificar nos habla de identificarnos quiénes somos nosotros, es decir, quién hablo, de dónde hablo, con quién estoy hablando al otro lado y sobre todo cuando lo hacemos por vía telefónica o cuando hablamos de telemedicina, que telemedicina no es medicina por WhatsApp, aunque han hecho estudios donde se utiliza el WhatsApp para compartir imágenes, por ejemplo, con radiología en sitios remotos o para códigos de ACB. ¿Por qué llama? Y si es una emergencia, pues decirlo. Entonces, esta primera parte, el IS, de identificación y situación, es como un macro, es decir, cuando hablábamos de la previsualización, el IS es la previsualización, es decir, plantear de qué es lo que voy a hablar en adelante. Luego viene el IPS, que es información relevante, hablo del contexto del paciente, su gravedad, idealmente utilizar escalas o scores de alerta temprana como el MUSE, hablar de los antecedentes, el tratamiento que está teniendo el paciente, el problema que creo yo que tiene, como en el caso que planteamos al comienzo de la falla respiratoria y qué es lo que yo necesito de donde yo esté llamando. En este caso, pues ponemos que era la unidad de cuidado intensivo, pero bien puede ser cirugía, neurocirugía, no sé. Entonces, habrá que utilizar el asa cerrada de comunicación y para esto hay que hablar claro, vocalizado y conciso. Recuerden que tenemos todos tapabocas por bioseguridad y sospechamos fallas respiratorias como la que teníamos al comienzo, puede ser una neumonía inusitada, como por ejemplo una neumonía estacional por H1N1 o tubérculos, igual lo que nos exija utilizar tapabocas de alta eficiencia, pues la comunicación es mucho peor cuando tenemos este tipo de tapabocas, porque la emisión, es decir, el acto locutorio, se hace mucho más difícil. Ya hay que llamar inmediatamente a cabina estéril, así no se esté haciendo ruido, arrancamos con cabina estéril, y nos aseguramos que se recibe el mensaje ojalá con un contacto visual o con contacto verbal llamando por el nombre a la persona. Y entonces, según el trabajo de RAL y de GABA, pues tenemos que asegurarnos que lo que decimos lo escuche la otra persona. Es decir, dicho no es igual a escuchado.
escuchado. Que nos hayan escuchado no quiere decir que nos entendieran. Para que una persona en realidad entienda, su memoria de largo plazo tiene que traer a su memoria de trabajo, de corto plazo y trabajo, esa información y ser verosímil con lo que estamos recibiendo. Entendido no es igual a aceptado. Puede ser que la orden que yo estoy dando, otro médico o una enfermera no la acepten porque consideren que no es pertinente. Y aceptado no es igual a hecho. Y hay que regresar la respuesta clara, ojalá repitiendo lo que se dijo y confirmando antes de emitir de nuevo la orden. Es decir, del dicho al hecho, como decían las abuelitas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en cualquiera de estas partes nos podemos equivocar, hay errores en la comunicación y pueden desembocar o acabar en un evento adverso. Así que habrá que hacer práctica deliberada. La única manera de esto es practicarlo, pero hay que practicarlo de manera segura para el paciente. Y aquí es donde la simulación clínica de alta fidelidad, como nosotros le planteamos, la simulación de alta fidelidad estructurada, nos puede permitir trabajar en el desarrollo de esta habilidad. Por lo tanto, tenemos que utilizar, obviamente, los conceptos que lleven a su desarrollo. Muchas veces nosotros no nos escuchamos durante la crisis nosotros mismos. Entonces, luego en el debriefing, con la ayuda del audio y el video, nos puede permitir tener una retroalimentación. Cuando hablamos de debriefing, está el self-debriefing o el auto-debriefing, que yo me lo puedo hacer yo mismo viendo el video de lo que pasó. O cuando el electro-debriefing, cuando otra persona lo hacen mis pares o lo hace quien me está guiando a mí. Entonces es importante tener el video y que la calidad de video sea, y del audio sea bastante buena para reflexionar sobre cómo nos estamos comunicando. Por eso cuando planteamos en la simulación ciertos objetivos de aprendizaje, no es toda la cantidad de información que tendría un tema, sino unos objetivos puntuales, algunas habilidades no técnicas y algunas habilidades técnicas. Entonces el uso del audio para mejorarnos es bastante importante. Entonces ya para cerrar, recordamos las 6 categorías: identificar el peligro y pedir ayuda, identificar al líder, asignar funciones al equipo, el asa cerrada de comunicación o la comunicación eficiente, haciendo llamado a cabina estéril, tratando de que utilicemos un lenguaje similar, tratar de desarrollar modelos mentales compartidos, el asa cerrada, hacer repetición, o sea, cerrar el asa en verdad, asegurarnos de que no reciban el mensaje. Uso adecuado de los recursos y reevaluación de la situación. Y bueno, muchas gracias y queda abierta la sesión de preguntas si alguien tiene alguna para hacer. Bueno, creo que nadie tiene preguntas. Entonces, muchas gracias por la atención. Ahí están nuestras direcciones si nos quieren escribir o ver el trabajo. Hasta la próxima.